Les invito a ponerse en pie esta mañana. Vamos a comenzar un culto especial porque es un culto dedicado a nuestro Dios. La Biblia dice: donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está la presencia de Jesús. Y creemos que Él está aquí con nosotros en esta mañana. Les invito a orar conmigo. Tenemos muchos motivos por los que estamos orando, pero en esta mañana vamos a concentrarnos en dedicarle este tiempo que vamos a estar aquí juntos a nuestro Dios, para que Él se glorifique en todo lo que se va a decir y hacer en este lugar. Ahí donde estén, les invito a que cierren sus ojos y que ore usted solo. Solamente un minuto ahí con usted y Dios, presentándose delante de Él como un sacrificio vivo para que Él se glorifique en usted y en este lugar. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti esta mañana, humillados, Padre Celestial, sabiendo a quién venimos a adorar. Venimos alegres, Padre Celestial, de poder tener este encuentro contigo hoy. Y te suplicamos, Padre Celestial, que tú nos prepares ahora para entrar en tu presencia, que podamos estar listos para ver tu rostro, Padre Celestial, para alabar y glorificar tu nombre, Padre Santo. Glorifícate en este lugar, glorifícate en nuestras vidas, Padre Celestial, y escucha nuestras alabanzas y nuestras peticiones a ti. Glorifícate también, Padre Celestial, en cada acción que vamos a tomar en esta iglesia, en cada palabra tuya que se va a predicar, y te suplicamos que tú seas el que hables a nosotros en esta mañana. Te alabamos y te glorificamos y te rendimos estas alabanzas a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Canten con nosotros: no hay otro nombre igual.
cuando Jesús llega a resucitarlo, le dice: Lázaro, ven fuera. Y le dijo nombre, porque yo estoy segura que si Jesús no hubiera dicho el nombre, más se hubieran levantado, porque el nombre de Cristo, la palabra de Cristo, la voz de Cristo tiene poder. En esta mañana adoramos a un Dios todopoderoso, cuyo poder puede romper cadenas, levantar enfermos y resucitar. A ese Cristo creemos, un Cristo todopoderoso. Así que en esta mañana abre tu boca, y si tienes que gritarlo, grítalo. En tu poder se rompen cadenas, caerá la tierra y el cielo. Grítalo en esta mañana. Poder se rompen cadenas, cantará el cielo. Dile: santo eres tú, santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo. Iglesia, ven a adorar a Jesús. Dios todopoderoso, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual. 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 Jesús. Porque no hay otro nombre dado en la tierra en que podamos ser salvos. En el nombre de Cristo se doblarán todas rodillas y reconocerán que Él es el Dios, para gloria de Dios Padre. En ese Jesucristo creemos y a ese Jesucristo alabamos en esta mañana, al Rey de Reyes y Señor de todas las cosas. Te invito a que sigas cantando con nosotros en esta mañana. Olvida cómo quizás te sientes. Quizás estás cansado, quizás estás preocupado, quizás traíste contigo la carga de toda la semana, pero en este lugar venimos cargados, pero venimos con un propósito, y es de alabar el nombre de Cristo. Porque además de todas esas cosas que nos están pasando en nuestras vidas, a pesar de todas esas cosas que estamos enfrentando a diario, Jesucristo sigue siendo Rey. Jesucristo sigue estando en control de todas las cosas, y Jesucristo sigue amándonos y cuidando de nosotros, incluso mientras que pasamos por todas esas cosas. Así que en esta mañana te invito a que alabes a Jesús, no por lo que Él ha hecho ni por lo que va a hacer, pero por quien Él es, el Señor Todopoderoso. Canta con nosotros, dile: tú eres mi todo. Si quieres aplaudir, aplaude. Mire, consolador, a ti todo el honor. Es paz a nuestro ser. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Soy, cantaré con todo lo que soy.
fuerzas en esta mañana. Decimos, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre te diré Jesús, por ti que tú eres mi todo. siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi Con todo. más fuerza, iglesia. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Decimos una vez que tú más, eres más mi fuerte. todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo, Canta con todo lo que soy. tienes. Cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy. Cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Amén. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana te cantamos porque tú eres nuestro todo. Porque no podemos hacer nada, Padre Celestial, sin ti. Y porque te agradecemos que todo lo podemos en ti. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta mañana y te damos gracias porque te hemos podido alabar, Padre Celestial. Pero sabemos, Dios mío santo, que podemos cantar, podemos gritar, pero lo que tú miras con agrado es un corazón contrito ante ti, Padre Celestial. Un corazón que viene a ti limpio y humillado, Padre Celestial. Un corazón que viene dispuesto a alabar y bendecir tu nombre. En esta mañana queremos tener ese corazón que tú estás buscando, Padre Celestial. Queremos podernos presentar como un sacrificio vivo para ti, Padre Celestial, y queremos que tú nos mires con agrado. Te suplicamos en esta mañana, Padre Santo, que tú seas con nuestro pastor Samuel David. Te damos gracias por su vida, Padre Celestial, y te suplicamos que tú hables a través de él en esta mañana. Bendice también a Mili en esta mañana, Padre Celestial, y alivíala ahí donde quiera que ella esté. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Cuentan que un famoso pintor en cierto momento decidió pintar el cuadro de su vida. Ese que uno cree que lo va a catapultar ya a la categoría de leyenda, ¿no? Y estuvo varios meses cuidadosamente ejecutando lo que él creería fuera su obra maestra. Hasta que llegó el día que lo terminó, anunció que quería hacer una presentación en público del cuadro y en un salón grandísimo, ahí estaban presentes las autoridades locales, los fotógrafos, los periodistas, los críticos de arte y muchísima gente de la ciudad que quería ver por fin esa famosa obra. El cuadro, el lienzo estaba con un paño por encima y llegó el momento de quitar el paño y wow, todo el mundo de manera delirante se puso en pie y comenzó a aplaudir. En esencia, la pintura reflejaba a Cristo tocando, ahí ven algo parecido a esto, la puerta, una puerta. La crítica rápidamente le favoreció. La gente quedó impactada con el resultado de esta pintura. El Cristo parecía vivo. En realidad todo estaba muy bien detallado. Y la ejecución artística era perfecta según los que sabían de la materia. Ahora bien, ustedes saben que siempre hay un crítico demasiado criticón, que va ahí a lo último ahí y busca el último granito, el último pelito. Y en una especie de conferencia de prensa que se dio, este observador y curioso crítico pide la palabra y le dice al artista,
Mire, he encontrado una falla en el cuadro. La puerta que usted pintó no tiene cerradura. Y si esa puerta no tiene cerradura, le pregunto a usted que es el artista, ¿cómo entonces Cristo va a poder abrirla? Jesús va a poder abrirla. A lo que el pintor respondió de una manera tranquila y calmada, es que esa puerta solo se puede abrir desde adentro. El hombre había basado, este pintor había basado su pintura en Apocalipsis 3:20, que dice lo siguiente: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He titulado este mensaje: Cristo está tocando tu puerta. Dios, gracias por este tiempo. Ayúdanos a entender tu palabra y a ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Y los invito a buscar entonces el libro Apocalipsis 3, versículos de 14 a 22. Apocalipsis 3, versículos de 14 a 22. Un pasaje muy conocido por nosotros. Apocalipsis 3, del 14 al 22, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que descubra que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos aquí en presencia de la última carta a la última iglesia a la que fue escrita el libro de Apocalipsis. La carta que se refiere a la iglesia de la Odisea. Vamos a ver algunas características de la ciudad que nos van a ayudar muchísimo para poder analizar e interpretar este texto, que a lo mejor luce un poco engorroso, pero vamos a ver que va a ser bastante fácil de entender. Vamos a partir de la idea de que la Odisea fue fundada como ciudad por el rey Antíoco II, que perteneció a la dinastía Seleucida, y nombrada en honor a su esposa, que se llamaba así. En el año 188 esta ciudad pasó a formar parte del reino de Pérgamo, y en el 133, estamos hablando antes de Cristo, ya cayó bajo el dominio romano. Cuando esta carta llega a la Odisea, ya Roma era amo y señor del mundo conocido. Estaba estratégicamente muy bien situada en el valle del río Licus, a 10 kilómetros al sur de Heriápolis y a 17 kilómetros al oeste de la ciudad de Colosas, esta ciudad a la que Pablo le escribió su epístola a los miembros de la iglesia de Colosas. Este valle es una ruta natural de viaje desde el este hasta el oeste, es muy popular, y tenía comunicación como ciudad con otras ciudades muy importantes como Éfeso, como Pérgamo y como Filadelfia. De hecho, hoy se pueden ver las ruinas de esta ciudad, unos 6 kilómetros al norte de la ciudad turca de Denizli, en la provincia del mismo nombre, cerca de una pequeña aldea. Y más allá de la zona geográfica y de sus características, ¿qué 3 aspectos podemos destacar de esta ciudad de la Odisea que tanta relación tiene con el pasaje que leímos? Bueno, vamos a ver rapidito 3 aspectos fundamentales. En primer lugar, era una ciudad sumamente rica.
Nada de aldeíta, ni nada de eso, ni de campo. No. La Odisea se consideraba en su momento la ciudad de los millonarios, repleta de comercios y bancos. Su posición estratégica contribuyó a convertirla en el centro financiero de aquel momento. De hecho, hoy se le menciona, yendo atrás en la historia, como el Wall Street de Asia de aquella época. Tal era la riqueza que tenían los ciudadanos de esta ciudad, que cuando esta fue destruida en el año 60 después de Cristo por un terremoto, el emperador Nerón le brindó ayuda económica para reconstruir la ciudad. Y ustedes saben qué hicieron los ciudadanos de la Odisea. Orgullosos de su historia y de su dinero, dijeron: no necesitamos tu ayuda, emperador. Nosotros mismos, con nuestro dinero, la vamos a reconstruir. Y en efecto, eso hicieron. ¿Qué les parece? Había billetes en la Odisea. La ciudad acuñaba incluso sus propias monedas. Y esta riqueza, esta abundancia también trajo como consecuencia que sus habitantes crearan un gusto exquisito por el arte griego. Y además por la ciencia y la literatura. Una ciudad completa. Tenían grandes mansiones, enormes templos, un gimnasio gigantesco y dos teatros tremendos. Uno con capacidad para 8,000 personas y otro para 12,000 personas. En aquella época estamos hablando de números tremendos. Pero tenía una cosa importantísima. Una de sus grandes construcciones era un acueducto que traía el agua de diferentes ciudades a la ciudad de la Odisea, porque el río Licus era un afluente y se secaba en verano y necesitaban agua para subsistir. Y esto va a ser un punto clave dentro del análisis que vamos a hacer de la carta. En segundo lugar, no solo eran ricos, también poseían uno de los centros médicos más importantes del mundo, donde el platillo fuerte era el colirio que se usaba para los ojos. Los médicos de esa ciudad, con tanto billete, se dedicaron a investigar y estudiar y crearon una fórmula para los ojos, una medicina para los ojos que en su momento fue el mejor medicamento en el mundo para curar enfermedades de la vista. Lo tenían ellos. Muchísima gente de todo el mundo acudía a la ciudad de la Odisea a comprar esta medicina. Eran famosísimos por eso. Y si esto fuera poco, déjenme decirle que había un punto comercial tremendo y turístico. Resulta ser que en esta ciudad pastaban en sus colinas ovejas de lana negra. Algo diferente a la lana que se producía en otros lados. Ellos tenían ovejas específicas que producían lana negra y eso era costosísimo. Las mejores ropas, las más lujosas y las mejores alfombras se hacían de la lana negra de las ovejas que se cultivaban ahí, que se producían en la ciudad de la Odisea. La gente iba a comprar lana. La gente iba a hacer sus transacciones bancarias a la Odisea. La gente iba a comprar la famosa medicina, el famoso colirio para los ojos. Era centro del mundo la Odisea. Mucho dinero, mucha ciencia, mucho comercio. ¿Y qué de la iglesia? Bueno, imagínense una iglesia fundada en esta ciudad. Se cree que es probable que Pablo la fundó cuando estuvo 3 años en Éfeso. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en la ciudad? Pablo estuvo viviendo 3 años en la iglesia de Éfeso. Y dice ese pasaje que muchas ciudades de Asia, muchos hermanos de Asia conocieron a Cristo en ese tiempo, de otras ciudades. De hecho, en la epístola a los Colosenses, Pablo menciona 2 veces a esta ciudad o a los habitantes de la iglesia de esta ciudad, los miembros de la iglesia de esta ciudad. Dice Colosenses 2:1, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Menciona la iglesia de la Odisea cuando escribe a los colosenses. Y sé que al final de esta carta, en Colosenses 4, 15 y 16, dice lo siguiente: saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta, le dice Pablo a los colosenses, haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de la Odisea. Y que la de la Odisea la lean también ustedes.
Todo parece indicar que Pablo había escrito una carta muy importante a la iglesia de la Odisea. Carta que se desconoce hasta ahora su paradero, pero aquí atestigua que lo hizo. A la misma vez que le escribió la epístola a los colosenses que tenemos nosotros en nuestro Nuevo Testamento. Y Pablo entonces indica al final de la epístola a los colosenses, ¿qué cosa? Hagan una cosa. La carta que mandé a los colosenses, iglesia, envíense a la iglesia de la Odisea para que los miembros laodicenses la puedan leer. Y viceversa, la carta que envié a la Odisea, a las iglesias de la Odisea, que la manden después para la iglesia de Colosa para que puedan intercambiarla y leer. ¿Qué hacía Pablo en sus cartas? Recomendaba, aconsejaba, instruía a las iglesias. Y él creyó conveniente que ese intercambio se hiciera. Lo cierto es que para el tiempo en que se escribe el libro de Apocalipsis y esta carta que acabamos de leer, ya la congregación de la ciudad de la Odisea tenía más de 30 años de existencia. Ya era una iglesia aparentemente consolidada. Y me llama la atención cómo Cristo se presenta en esta carta a la iglesia de la Odisea. En cada una de las cartas, de las 7 cartas que se envían en el Apocalipsis a las 7 iglesias del Asia Menor, Cristo se autodenomina de diferentes formas. Él se nombra de diferentes formas. Por supuesto, ese nombre que se da siempre tenía relación con el contenido de la carta. Y en este caso, miren cómo Cristo se nombra al escribir esta carta. El amén, el testigo fiel y verdadero. Amén es un vocablo hebreo que utilizamos mucho. Cada vez que terminamos una oración, ¿qué decimos? Amén. Que desde el punto de vista como adverbio significa así sea. Pero proviene del verbo amán en hebreo, que significa dar soporte, dar firmeza y seguridad a algo. Cuando decimos amén, estamos dando soporte, estamos afirmando ¿qué cosa? Lo que acabamos de orar, lo que acabamos de escuchar. De hecho, es el mismo término que muchas veces se traduce en los evangelios como desierto, desierto. ¿Se acuerdan que Cristo comenzaba muchas veces hablando así? Desierto, desierto, digo tal cosa, y afirmaba algo. Ese desierto, desierto es dando por seguro algo. Lo que en vez de decirlo al final, como lo hacemos en la oración, Cristo lo decía al principio, para dar seguridad a lo que iba a narrar. La frase en la que se une la palabra amén con la expresión testigo fiel y verdadero constituye una contundente afirmación de la absoluta confiabilidad de Jesús, pues en él se hacen firmes todas las promesas de Dios. Cristo se autotitula el amén, el testigo fiel y verdadero. Cristo es veraz, no hay mentira en él. Por lo tanto, todo lo que iba a decirle a la iglesia de la Odisea era ¿qué cosa? Confiable, verídico, real. Pero además Cristo se autotitula aquí como el principio de la creación. En la segunda parte de Apocalipsis 14, versículo 14, 3:14. Y esta frase no significa el primero que fue creado. Es uno de los pasajes que más usan algunas sectas para decir que Cristo no es Dios. Si Cristo se autonombra el principio de la creación de Dios, alguna gente dice, bueno, eso quiere decir que fue lo primero que Dios creó. Y por lo tanto, si Dios creó a Cristo, Cristo no es Dios, es un ser creado. Y por lo tanto, no tiene capacidad para perdonar los pecados, como dicen algunos cristianos. Lo cierto es que esto no es lo que significa esta frase, sino más bien el que comenzó todo. El principio de la creación, de él surge la creación. Algo que podemos constatar en Colosenses 1, 15 al 17 cuando dice, él, Pablo refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es, refiriéndose a Cristo nuevamente, antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Por su parte, Juan, comenzando su evangelio, un pasaje muy conocido, dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, que es Jesucristo, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él, por el verbo, por Cristo,
fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tanto Juan como Pablo constatan de que Cristo es Dios y lo ubican como el origen de la creación. Si vamos a Génesis vemos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la Trinidad en función de la creación. Ahora bien, debemos partir de esto. Si Cristo es el amén, el testigo fiel y verdadero, y además es el creador de todo lo existente, podemos entonces arribar a una primera gran verdad que encontramos aquí en esta carta. Y esta gran verdad es que Dios conoce y condena la tibieza espiritual. Dice Apocalipsis 3, 15 y 16, yo conozco tus obras, ya Cristo sentenciando a la iglesia de la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Y ahora viene algo fuerte, entre signos de exclamación. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A la vista no es un pasaje muy agradable que digamos. Habla de tibieza, que no eres frío ni caliente. Parece Cristo echando como una descarguita aquí a la iglesia. Reprendiendo. Aquí hay algo mal. Y la palabra tibio aquí entonces tiene una connotación verdaderamente desagradable. A tal punto que dice Cristo que por eso los iba a vomitar de su propia boca. El vómito. ¿A quién le gusta vomitar aquí? Es algo de las cosas más desagradables que hay. A veces es necesario, sobre todo después de un buen aponchizamiento de harina con aguacate y huevo frito. A lo mejor usted, la mejor solución es una cuchara y ahí a veces para botar, pues hasta que no vomite, no descanso. Pero en sentido general, a nadie le gusta vomitar porque aún cuando a usted lo mejore, es una sensación súper desagradable. Súper desagradable. ¿Cierto o falso? Imagínense utilizarlo aquí en este pasaje, refiriéndose a una iglesia. Algo no andaba bien aquí. Llama la atención que precisamente la iglesia de la Odisea, fue la única iglesia que no recibió elogio alguno en el libro de Apocalipsis. Cuando usted busca la carta al resto de las 6 iglesias, Cristo elogió, aunque sea en algo, aunque sea por los pelos, alguna de las iglesias. Pero no fue el caso de la Odisea. Otra pista tenebrosa, por cierto. ¿Cómo entonces podemos definir qué cosa es la tibieza espiritual que se menciona aquí? Por cuanto no eres frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Aunque más adelante vamos a definir muy bien qué significa tibieza espiritual en este pasaje, es bueno saber que algunos interpretan esta tibieza espiritual como un término entre frío y caliente. Desde el punto de vista físico, algo tibio está entre frío y caliente. Llevándolo al plano espiritual, mucha gente puede decir, bueno, una persona que esté caliente espiritualmente es una persona que está ardiendo en el Espíritu Santo, que está cerca de Dios, que está cumpliendo sus mandamientos. Y una persona que sea fría es una persona que está apartada, que no está obedeciendo a Dios, que está en una crisis espiritual muy grande. Por lo tanto, ser tibio pudiera pensarse que puede ser ¿qué cosa? Una especie de cristiano mediocre, que está en el medio, ni tan bueno ni tan malo. Pudiera ser, y lógicamente uno dice, bueno, ¿y entonces por qué Cristo dice que prefiere que haya sido frío que no tibio? Porque ahí lo dice. Lean para que ustedes vean. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca por ser tibio. Wow. Eso significa entonces que la palabra tibieza es peor que la frialdad espiritual. Y si yo creo entonces que algo frío espiritualmente no tiene algo peor, aquí hay algo que tenemos que analizar. Y es que sencillamente, hermanos, la palabra aquí tibieza espiritual no significa mediocridad, sino una condición pésima, deplorable, la peor. Y en este caso tiene relación la palabra tibia con algo que vivían los ciudadanos de la Odisea y conocían a diario.
¿Se acuerdan que le dije que la ciudad de la Odisea tenía, necesitaba mover el agua a través de acueductos porque en el verano se secaba el río Licus? Pues bien, dos de los lugares donde se traía agua era la ciudad de Heriápolis y la ciudad de Colosas. De Heriápolis venía el agua bien caliente porque habían aguas termales bien calientes a las que mucha gente iba a bañarse en esos lugares, en esos baños termales, porque también eran medicinales. Y cuando se transportaba esa agua sumamente caliente, cuando llegaba ya varios kilómetros después y a través de pasar por el clima, etcétera, 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 ¿cómo llegaba a la ciudad? No llegaba muy caliente. No como cuando salía de la ciudad, llegaba ya tibia. Lo mismo sucedía con el agua que se transportaba por el acueducto de la ciudad de Colosas. Esta agua sí era fría, era fresca, era potable, de manantiales. Salía muy fría y muy fresquita de Colosas, pero cuando llegaba a la ciudad de la Odisea, ¿cómo llegaba también? Tibia. Aquella famosa agua de baños termales que venía de Heriápolis ya no se podía utilizar como aguas termales cuando llegaba a la Odisea. Y aquel agua potable y tan fresca y fría tampoco se podía utilizar con ese destino cuando llegaba a la ciudad. Por lo tanto, el término tibio significaba mucho para los laodicenses. Sabían que era algo inservible, algo desechable, en un estado pésimo. Lo mismo pasaba, por tanto, con la iglesia de la Odisea. Su estado espiritual era tan malo, era tan bajo, que prácticamente era inservible como iglesia para cumplir la misión que Cristo le había dado. Así de sencillo. La frase "te vomitaré de mi boca" tiene un gran impacto en este mensaje, aunque luzca algo asqueroso. Bueno, la tibieza en el agua se usa muchas veces para vomitar, para hacer vomitar. Ustedes saben que desde la antigüedad se utilizaba el agua tibia para hacer vomitar a la gente. Fíjense, las bebidas generalmente son o muy frías o calientes. Ponemos un ejemplo. Usted quiere tomarse un buen refresco, usted hasta hielito le echa si puede. Algo que refresque. Una buena Coca-Cola fría. ¡Wow! Un batidito de mamey. O de pronto usted se siente mal y necesita esas famosas sopas que las abuelas hacían, que como dice, que revive un muerto. ¿Cómo se la toma? Bien caliente y que sude bastante, así como yo cuando predico, para saber que le está haciendo efecto la sopa. ¡Wow! Oye, esta sopa revive un muerto. ¡Qué rico! Le echó malanguita, papita, calabacita y pollo. Mucho pollo. Y porque realmente la malanga no resucita mucho como el pollo. Pero si la sopa está tibia, ya no es igual. Y si la Coca-Cola está tibia, tampoco es igual. Los cristianos laodicenses estaban experimentando una tibieza espiritual que los hacía inservibles como cristianos. En otras palabras, cuando Jesús expresó "los vomitaré de mi boca", estaba diciendo: ustedes, cristianos de la Odisea, me revuelven el estómago. Su estado espiritual me da náuseas. Su actitud me repugna. Me da deseos de vomitar. Eso es lo que quiere decir esta frase. Sin embargo, es bueno destacar algo. El término que usa Cristo aquí, "los vomitaré de mi propia boca", está en futuro. Dando a demostrar qué cosa. Wow, que aun cuando esa iglesia estaba tocando el subsuelo espiritual de sus vidas, tenían una oportunidad en Cristo. Cristo todavía no los había vomitado, los iba a vomitar, les estaba dando chance de que se arrepintieran. Qué bueno es saber que tú y yo podemos, al igual que la repugnante y materialista iglesia de la Odisea, tener segundas oportunidades con Cristo. Esa era la situación de esta iglesia. Y Cristo conoce la situación que podemos tener nosotros también como iglesia o individualmente, porque Él lo sabe todo. Él es el creador de todo. Él es el amén, el testigo veraz. Él no miente. Nosotros no podemos esconderle absolutamente nada. Y por lo tanto,
Él sabía que detrás de la opulencia de esta iglesia y de la aparente riqueza en la que vivían, eran unos miserables espiritualmente hablando, unos tibios, unos inservibles para nada. Llegamos entonces a la segunda enseñanza en este pasaje, y es que la autosuficiencia nos impide ver nuestra real condición espiritual. Dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, Cristo refiriéndose a la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible es tener un concepto equivocado de sí, lejos de la realidad. Usted nunca se ha creído algo que usted supuestamente sabe hacer muy bien y al cabo del tiempo se percata que usted estaba equivocado por completo. Yo conté en el primer servicio que yo una vez creí que era buen jugador de básquetbol. Me encantaba. Y fuimos un día con 2 o 3 amigos, buscamos ahí en uno de los parques aquí de la ciudad, un día en la tarde, a unos muchachos que lucían una presa fácil. Más flaquitos y más chiquiticos. Había uno solo gordito, morenito. Y cuando nos distribuimos, uno sabe que unos atacan al aro y otro tiene que defender al equipo contrario. Yo dije, denme al morenito a mí. Yo haciéndome el sueco, pero ya bueno, este debe ser el más gordito, este debe ser lento. Y como yo no soy muy rápido tampoco, me va a ser muy fácil. Créanse ustedes que el morenito era lento. El morenito que era la estrella de juego. La tiraba de donde quiera, dribleaba con tremenda calidad. Tenía tremendos movimientos a pesar de estar gordito. Óyeme, yo acabé con la lengua afuera. Nos mataron, nos liquidaron. Y nosotros pensamos que jugábamos bien al básquet. Qué decepción. Salimos derrotados y con la lengua afuera. Esos muchachos jugaban todos los días, a todas las horas. Y tenían una resistencia física y una capacidad tremenda. Aparte eran mucho más atletas que nosotros. Bueno, esto en realidad no tiene tanta importancia cuando lo comparamos con nuestra vida espiritual. ¿Se imagina que usted crea que espiritualmente está muy bien y si aparezca Cristo y le dé el diagnóstico que le dio a los cristianos laodicenses? Ellos pensaban que no necesitaban nada. Aquí lo dice. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos se creían autosuficientes. No necesito de nadie. Con lo que tengo yo resuelvo. Y hay mucha gente equivocada en la vida que lo cree así. Pero lo peor de todo esto es que estamos hablando de creyentes. De personas que poco a poco fueron cambiando su vista a Jesucristo y la pusieron en el materialismo de este mundo y llegaron a creer que con su dinero, que con su oro, que con su fama, que con su poder, no necesitaban ni siquiera de Dios. Ellos no se veían a sí mismos como Dios los veía. Por eso Jesús los calificó, en primer lugar, de desventurados. ¿Saben qué significa la palabra desventurados? Desdichados, infelices, desafortunados. A pesar de ellos creer que eran bendecidos con las riquezas que tenían de parte de Dios, Cristo les dice, no, ustedes están equivocados. Esa opulencia, esos millonarios que ustedes, esos millones que ustedes tienen, ese oro, ustedes lo que son unos desventurados, son unos infelices a pesar de tanto dinero. Cristo además dice que son unos miserables. La palabra miserable aquí tiene una connotación tremenda y es que son dignos de lástima y de misericordia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los laodicenses vivían orgullosos de que ni siquiera recibieron la ayuda que el César les envió cuando el terremoto? Ellos vivían orgullosos, que lo podemos todo, no necesitamos ni del César, que supuestamente era el Dios en la tierra en aquel momento. ¿Qué más poderoso que el imperio? Nadie. Y ellos ni siquiera necesitaron de ese emperador. Tampoco necesitamos de Dios. Nosotros somos los mejores. Sin embargo, Cristo les dice, ustedes son dignos de lástima y misericordia. No hay nada peor para una gente sumamente orgullosa decirle, me das lástima. ¿Cierto o falso? Porque precisamente ellos se creen superiores. Si yo soy superior a ti, ¿por qué tú vas a tener lástima? Sin embargo, Cristo lo que les dice es esto, me dan lástima. Cristo los llama también pobres, a pesar de ser tan ricos y millonarios. Pobres. Y la palabra que se traduce aquí como pobres, cuando va al original griego, no significa que tienen poco, sino que no tienen nada.
sea, Cristo les está diciendo, ustedes son unos homeless. Ustedes son unos indigentes, son unos mendigos. A pesar de tener tantos millones, no tienen espiritualmente nada. A diferencia de la iglesia de Esmirna, a la que ya Cristo les había escrito algo diferente, un switch. La iglesia de Esmirna era muy pobre materialmente, pero muy rica espiritualmente. Pero además, le dice a los cristianos de la Odisea, ustedes que viven en la famosa ciudad que hace el colirio para los ojos, que todo el mundo viene a comprar y que resuelve todas las enfermedades de la vista, ustedes necesitan de mí, porque ustedes son ciegos espiritualmente. Óyeme, ¿qué clase de golpe este? ¿Qué clase de paradoja? Y por último, ustedes están desnudos. A pesar de que materialmente eran muy famosos por la ropa que producían la famosa lana negra, ¿recuerdan? Y es que, hermanos, podemos entender entonces que aquí la palabra tibieza espiritual es sinónimo de autosuficiencia espiritual. Era evidente que esta iglesia no se habla de que estaba siendo perseguida, ni hacía falta. ¿Para qué Satanás va a perseguir una iglesia que está perdida? ¿Usted se ha puesto a pensar eso alguna vez? Satanás observa bien. Esta gente están embarcados, se creen que son cristianos y van directo para el infierno. Vamos a dejarlo así mismo. Ni lo toque, tremenda estrategia, dejarlo ni molestarlo. Para que sigan cayendo por el precipicio espiritual, para que sigan creyendo que van por buen camino y lo que están es perdido. Dejémoslo así. Esta iglesia me llama la atención que en aquel momento para nada era perseguida. Tampoco se hablaba de que cometían herejías, ni que había inmoralidades dentro de ellas. Eran quizás muy moralistas entre ellos. Sin embargo, el corazón de la iglesia estaba lleno de orgullo, de materialismo, de indiferencia, de autosuficiencia y de una arrogancia espiritual tremenda. Ellos cometieron el gran error que muchas veces también podemos cometer nosotros, de creer que podemos vivir independientes de Dios. Eso es un pecado terrible. Dice Juan 15:5, palabras de Cristo. Yo soy la vid, dijo Cristo, y ustedes los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, pero separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Estos habitantes laodicenses con cartelitos de creyentes llegaron a ignorar a Dios en su vida. Llegaron a creer que podían ser independientes de Dios, independientes del Creador, independientes del proveedor de todo lo que tenían, incluyendo el aire que respiraban. Ellos pensaban que no necesitaban de Dios. Pero ¿cómo es posible, y esto es una buena pregunta, que creyentes puedan llegar a pensar esto? Porque fíjense que una gente que no cree en Dios diga que no necesita de Dios, es normal. Desde su punto de vista es normal, ¿sí o no? Pero que un creyente pueda llegar a decir esto, y es que alguien que afirme esto o es un total ignorante, que es lo que de su situación espiritual, que es lo que le pasa a los inconversos, o puede ser que opine así porque está en un estado espiritual deplorable, que era lo que le pasaba a estos creyentes. Estos creyentes eran autosuficientes. Ese era el comportamiento que mostraban, autosuficiencia. ¿Pero debido a qué? A un proceso. Esta autosuficiencia no salió de la noche a la mañana. Ellos cuando se funda la iglesia, 30 años atrás que se escribe esta carta, quizás empezaron con mucho fervor, quizás empezaron a predicar el evangelio, pero poco a poco fueron corriendo su vista de Cristo ¿a qué? A las riquezas, a los bienes materiales. Vivían en una ciudad muy opulenta, de mucho billete, la ciudad de los millonarios, ¿recuerdan? Y empezaron a materializarse de tal manera que llegaron a creer que eran los mejores, a tal punto que ni siquiera necesitaban de Dios. Por tal motivo,
Pablo nos alerta a los cristianos respecto a no dejarnos influenciar ni amoldar por las costumbres de este mundo, por los criterios, por sus patrones, por sus modas, por sus tendencias. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no se amolden al mundo actual, Nueva Versión Internacional, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, Pablo les aconseja a los cristianos que vivían en Roma, en la capital del mundo: hey, cuidado en vez de ustedes como iglesia penetrar al mundo con el evangelio, no sea el mundo quien penetre en la iglesia y comience a imponer tendencias. Eso es lo que está pasando en el mundo de hoy, en las iglesias de hoy. Que lejos de nosotros como iglesia impactar a este mundo, el mundo está entrando en la iglesia e imponiendo sus criterios, sus pensamientos, su ideología, sus patrones, sus tendencias y sus modas. Y nosotros atrás nos hemos dejado engañar y estamos practicando eso. Tristemente, eso le pasaba a los cristianos de la Odisea. Ojo, no solo el materialismo los aparta de Cristo. En el caso de los laodicenses fue materialismo. Eran tan ricos que dijeron: vamos a depositar nuestra fe en la riqueza y con esto ya no necesitamos de nada, ni siquiera de Dios. Pero no, todo aquello que sustituye a Dios en nuestra vida nos va a hacer actuar equivocadamente. De hecho, ese precisamente es una de las características de la apatía espiritual. ¿Recuerdan? Bajar a Dios en primer lugar de nuestras vidas y poner otra cosa cualquiera que lo sustituya. Conocimiento. Hay personas que creen que con el conocimiento lo tienen todo. Usted ha hablado con algún filósofo, alguno que se cree erudito de la vida, que dice: no, ya hablo con aquí el conocimiento es lo importante. Otros creen que el poder que tienen por su cargo público lo resuelve todo, no necesitan de Dios. Algunos se conforman con ser famosos o populares. ¿Qué sé yo? Pero todo aquello que vaya ocupando el lugar cimero en nuestras vidas y vaya desplazando a Dios, tarde o temprano terminará alejándonos de Él. Y este es el peor peligro que un creyente puede correr. Y te estoy preguntando aquí, amigo que estás aquí o que me estás mirando por la internet: ¿alguna vez has creído poder seguir adelante sin la ayuda de Dios? Quizás nos ha pasado. Usted no tiene que haber desertado de las filas del cristianismo para que esto suceda. Y vamos a ser sinceros: ¿cuántas veces no oramos por ciertas cosas porque creemos que la tenemos como bajo control? Vamos a orar por cosas más delicadas, Yo recuerdo que una vez una viejita a la que quería mucho me dijo: ay, Samuel, no oren por tanta bobería ante Dios, es que Él tiene cosas más importantes que resolver. Y no lo dijo de mala forma. Yo entendí el mensaje que me quiso dar. Pero lo cierto es que a veces dejamos de orar por cosas porque la creemos simple, porque la creemos que están bajo nuestro control y que poco a poco irán tomando su lugar. Creemos incluso que Dios no tiene ni que intervenir en eso, porque es algo muy sencillo. ¿Y cuántas veces se complican cosas sencillas? ¿Usted se ha puesto a pensar en su vida? ¿Cuántas veces cosas que aparentemente han sido sencillas terminan en una hecatombe? En la peor derrota de tu vida. Porque te confiaste, porque no oraste, porque no dependiste de Dios, porque creíste que Dios no hacía falta para resolver ese problema. El mismo error que cometieron los cristianos laodicenses. Cuando pensemos así, tenemos que tener claro que debemos hacer ajustes en nuestra vida. Porque recuerda, Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. Y sin Él, absolutamente nada podemos hacer. Una gran verdad que los cristianos de la Odisea no tenían presente. Y por último, a pesar de nuestra apatía espiritual, a pesar de nuestra tibieza espiritual, a pesar de que muchas veces no contemos con Dios para nada porque nos creamos autosuficientes y orgullosos, Cristo siempre quiere restaurar nuestra comunión con Él.
Cristo siempre está dispuesto y quiere restaurar nuestra comunión con Él. Miren lo que dice Apocalipsis 3, 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Cristo hablando a la iglesia. Ven a mí. Olvídate de lo que tienes. Ven y compra oro refinado en fuego conmigo para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Jesucristo está queriendo decir aquí, miren, yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, soy el único productor y proveedor de la vida y de la fe. O sea, de todo lo que necesita un cristiano desde el punto de vista espiritual. Y a veces cometemos el error de creer que en nuestra vida cristiana necesitamos de Cristo, pero de algo más. Como dice una canción, Cristo es suficiente. ¿Quiénes lo creen? Cristo es suficiente. Él es el dador de la vida y el autor de absolutamente todo. Él tiene todo. Él es el emperador del universo, el rey de reyes y señor de señores, todopoderoso. ¿Qué se le puede escapar a Cristo? Absolutamente nada. ¿Un conocimiento? No. ¿Una acción? Tampoco. Cristo tiene el control de todo. ¿Cómo vamos a prescindir de Él? Por eso, Cristo invita a los cristianos de la Odisea a que buscaran en Él oro refinado en fuego, que es un simbolismo de pureza espiritual. El oro material no iba a resolverle a ellos su problema espiritual. Tenían que ser puros delante de Dios. Y esa pureza viene solamente a través de las pruebas y las disciplinas. Quizás porque no habían sido perseguidos, porque no estaban presentando muchas adversidades y estaban en la opulencia, en la paz y en muy buenas condiciones económicas, esta iglesia comenzó ¿a qué? A alejarse de Dios. Históricamente eso es lo que ha sucedido. Mientras más se ha perseguido la iglesia, más ha crecido, más se ha fortalecido la fe. Cuando las cosas aparentemente vienen bien y hay paz y no hay persecución, comienza todo a relajarse. Así somos los seres humanos. Pero además Cristo dice que vayan a Él a buscar vestiduras blancas. En este caso, símbolo de la victoria, de la alegría y de la justicia imputada a cada creyente. En contraste con las telas negras, producidas en la Odisea con aquella lana espectacular. ¿De qué les servía? Ropas lujosas y esa lana negra tan espectacular si espiritualmente estaban desnudos y eran una vergüenza. Pero además Cristo les dice, vengan a mí y busquen el verdadero colirio, el colirio espiritual para que sanen los ojos de vuestros corazones. Tenían el mejor colirio del mundo en aquel momento. La medicina número 1. Todo el mundo se volvía loco por ir ahí a comprar ese medicamento. ¿Y qué? Si espiritualmente eran ciegos. No tenían nada. Y Cristo entonces, paradójicamente, les dice, hey, miren, lo que tienen que hacer es buscar el colirio mío para que puedan tener la vista espiritual que necesitan para ver lo que tienen que hacer como iglesia, para que cumplan la misión como iglesia. Y termina Cristo diciendo en este apartado, reprendo y castigo a quien amo, sé celoso y arrepiéntate. Haciendo una alusión a Proverbios 3:12 que dice, el Señor corrige al que ama como lo hace el Padre con su Hijo amado. Y sí, tenemos que entender algo. Somos unos afortunados el día que Dios nos discipline, ¿lo sabían? Piense humanamente. Quizás cuando usted era joven, cuando era niño específicamente, un día usted llegó con un lápiz o una goma que no le pertenecía. Y su padre se dio cuenta. Y esta goma, no me la encontré en el piso. Y el lápiz también. ¿Ok? Al otro día te apareces con una regla y una libreta que no es tuya. Y esa regla me la encontré en el piso. Y la libreta también. Ya empiezas a sospechar, oye, qué suerte tiene el hijo mío. Mira que se encuentran cosas. Al otro día tu hijo viene con $5 en la mano. ¿Y ahora qué te encontraste? $5, ¿sí? ¿Dónde? Oh, no, aquí hay algo que huele mal. Y cuando usted empieza a indagar, su hijo está tomando a espaldas de su compañero de aula ciertas cosillas.
como libretas, reglas, lápices y $5. Y cuando usted se entera, mira para los lados, no hay cámara. No pueden llamar al 911 aquí. Y le mete un cocotazo por la casa y dice, última vez en tu vida que tú te lleves ni una mosca que no sea tuya. No, pero nada, ahora mismo vas y se lo devuelves y le pides disculpas y prepárate. Una semana sin Netflix, sin internet, sin computadora y sin nada. No, yo lo voy a hacer, lo más. Quizás el muchacho va a estar sufriendo porque para él no es tan importante una hoja, $5 ni un lápiz. Pero usted, ¿qué está haciendo con él? Está corrigiendo, está enseñándole. Él va a sufrir esa semana sin internet, sin computadora, sin celular, sin Netflix, pero va a aprender algo que lo va a librar ¿de qué? De males mayores. ¿A cuántos muchachos por no haberle hecho eso, por no haberlo corregido cuando niños, haberlo disciplinado, están ahora mismo en la cárcel cumpliendo 30 años cadena perpetua? Los padres hacen eso por amor, para corregir a su hijo, para librarlo de peligro. Bueno, de esta manera, Cristo se muestra con nosotros los creyentes, aun cuando estamos apáticos espiritualmente, se muestra amoroso, como un padre disciplina a su hijo, porque es necesario para que aprendamos, para que no volvamos a cometer el error, para librarnos de problemas, para poder ser bendecidos y reconocidos también por este mundo. Hermanos, es tanto el amor que Cristo tiene por su iglesia, que aun cuando nosotros muchas veces le damos la espalda, Él sigue ahí, tocando la puerta de nuestros corazones. Y fíjense, a mí me llama la atención, ¿cuál es el objetivo de tocar la puerta? A nuestra puerta tocan, aquí no se toca tanto la puerta, pero normalmente a la puerta se toca por diferentes motivos. Puede llegar el que viene a traerte un paquete de UPS. Ese cuando tú abres ya se fue. Está el paquete solo ahí. Hay otro que toca la puerta del vecino. Vecina, óyeme, tú no me lo vas a creer, se me acabó un galón de leche, está lloviendo ahora, tengo niño enfermo. ¿Tú pudieras darme un galoncito de leche? Claro, chico, se lo da. Tú sacaste la puerta, le diste el... Está el que llega. Llegó la hora de conocer al novio de mi hija. Sí, Alexei. ¿Dónde está Alexei? Sí, tú vas a conocer varios novios. Para que lo sepas. Así que te veré en Home Depot no solo comprando materiales, sino machetes. No, Bien. Pero llegó el momento, a esa hora tú no vas a tratar al novio de tu hija que el pasillo, ni vas a sacar la cabeza. Te dan deseo de que ni entre, pero tienes que entrar. Tienes que conocerlo. Llegó el momento. Lo haces pasar, lo tratas bien, con esa sonrisa colgate fingida. Y empieza la entrevista. El muchacho quiere ir al baño. Va a dejar que se orine en el sofá que tan caro te costó. ¿No tiene que ir al baño? Le abres la puerta del baño también y entra. Ah, pero al cuarto sí que no. Cuidado. Cuidado que se cree fresco este. Al cuarto cuando te toque y te lo ganes. Pero de pronto al otro día llegó tu mejor amigo de la infancia o tu tío que viene de Alaska a hacerte la visita. A esa hora le abres las puertas de todo y le enseñas el aire acondicionado que pusiste nuevo, la mesita de noche que compraste en ñoque barato, la pinturita nueva que Swayze le dio después que pintó su casa. Swayze fue, montó una compañita de pintura y siguió pintando y pintó la casa, Swayze pintó la casa tuya. Qué bonito todo, detalles. ¿Por qué? Porque tengo una relación con esa persona tan grande que quiero que entre hasta el final, que vea la cocina, el baño, el patio, que disfrute de mi casa. Eso es lo que Cristo pretende cuando simbólicamente toca la puerta de nuestro corazón. Este pasaje dice bien claro: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Él toca. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y me llama la atención que este es un pasaje que se usa muchas veces en las campañas de evangelismo, equivocadamente llamando a los inconversos a que se arrepientan y acepten a Cristo. Aunque la idea está muy bien y Cristo toca el corazón de cada ser humano, eso está claro. Pero cuando buscamos en el contexto, ustedes saben a quiénes Cristo le dio esta palabra. ¿A quiénes? A la iglesia de la Odisea, no a los inconversos.
Porque esta iglesia había sacado a Cristo, el dueño de la iglesia, de la iglesia. ¡Qué locura! ¿A dónde habían llegado espiritualmente esta gente? Cristo se presenta aquí como un peregrino de aquella época que llega buscando hospitalidad. En aquella época era bastante natural que las personas cuando llegaban a una ciudad y no tenían dónde quedarse, tocaran en casa de algunas personas. Y estas personas, si querían ser hospitalarias, le abrían las puertas y le brindaban comida y hasta hospedaje para que pasaran la noche y después siguieran. Aquí Cristo se presenta como un peregrino buscando hospitalidad en nuestro corazón. Buscando que le reabramos la puerta a nuestro corazón. Si somos creyentes, Él moró, entró, cenó con nosotros en algún momento, pero después, por algún motivo, lo sacamos de nuestro corazón. Y Cristo hace un llamado aquí, no solo a la iglesia que lo ha abandonado, sino también, particularmente, a cada uno de sus miembros. Él no solo quiere que tú lo escuches y le abras la puerta, sino que lo invites. Y no se conforma con entrar, quiere también cenar contigo. O sea, llevándolo al plano espiritual, Él quiere restaurar a plenitud la amistad con nosotros. Él quiere recuperar esa comunión plena que en algún momento tuvimos antes de convertirnos en tibios espirituales como los laodicenses. Y es entonces que Cristo da a conocer el premio que recibirán todos aquellos que le abran las puertas de sus corazones y restablezcan la amistad con Él. Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esencialmente, promete vida eterna a aquellos que le abran la puerta de su corazón. Y hermanos, sea cual sea la interpretación que le demos al libro de Apocalipsis, es innegable que la iglesia de la Odisea presenta una vívida imagen de lo que es la iglesia actual. Analice. Hay una línea teológica que cree esto, que las 7 iglesias representan 7 etapas de la iglesia desde Cristo hasta hoy y que precisamente la última es la Odisea, es la que estamos viviendo nosotros. Esa etapa en la que podemos ver en que miles de púlpitos en las iglesias están hablando del evangelio de la prosperidad. Un evangelio falso. Precisamente basado en el materialismo, en este materialismo que la iglesia de la Odisea respiraba constantemente y practicaba. Pero además, en esta época en que vivimos tristemente, en las iglesias muchas veces abunda la vida lujosa. Y nos preocupamos por esto mientras miles de personas mueren sin Cristo allá afuera. Muchas veces los cristianos lo que quieren es llevar coronas de oro en sus cabezas en vez de la cruz de Cristo cada día. Nos emocionamos y nos agitamos más por los deportes, por la política o por el arte que por el propio Cristo. ¿Nos pasa o no? ¿Qué pasión mostramos por un juego entre Real Madrid y Barcelona? Y sin embargo, qué poco apasionados somos a veces por las cosas de Cristo. Hay poco sentimiento de la necesidad espiritual que tenemos. No pensamos muchas veces en el avivamiento que debiéramos tener para poder fortalecernos y salir a cumplir nuestro cometido. Acumulamos riquezas en la tierra sin pensar que lo importante es acumularlo en el cielo. Esa es la triste realidad de la iglesia que está esperando hoy la segunda venida de Cristo. Y era la triste realidad de la iglesia de la Odisea. Recapacitemos, hermanos. ¿Nos sumamos a esta ola de apatía espiritual o ganamos este mundo para Cristo? En conclusiones, hoy estamos dando por terminada la serie de sermones sobre la apatía espiritual. El primer sermón se tituló Un enemigo silencioso. Y en él aprendimos que la apatía espiritual es eso, un enemigo silencioso. Es la indiferencia que mostramos ante Dios y ante sus mandamientos. Y tiene 2 características fundamentales. Un orden de prioridad equivocado. Bajamos a Dios en primer lugar de nuestra vida y ponemos ahí cualquier otra cosa. Y además,
La apatía espiritual produce en nosotros una falsa sensación de bienestar y comodidad espiritual, por lo que creemos, como los laodicenses, que no necesitamos de Dios para nada. Todo está bien entre nosotros y Dios. Nos olvidamos de la santidad, nos olvidamos de todo y continuamos en ese estado de apatía espiritual. Más adelante comenzamos a analizar las diferentes causas y manifestaciones de esta apatía espiritual. Vimos en primer lugar el afán y la ansiedad. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces nos volvemos apáticos espiritualmente porque le damos más importancia a las cosas elementales de la vida que al propio Dios? En el tercer sermón titulado ¿Dónde está tu corazón?, analizamos otra de las causas de la apatía espiritual, la avaricia. A veces ya crecemos un poco más. Recuerden, el afán y la ansiedad es el germen, es la semilla de algo peor, que es la avaricia. Ya no solamente nos preocupamos por cosas sencillas, ahora empezamos a prestarle más importancia a querer acapararlo todo. Quiero más, y quiero más, y quiero más. La amistad con los incrédulos es otro de los problemas que a veces enfrentamos que hacen que nos volvamos apáticos. Tenemos que tener cuidado. Cuando nuestra santidad se vea afectada por un amigo, incluso no tiene que ser incrédulo, cristiano, tenemos que hacer ajustes, tenemos que tener cuidado, a pesar de que esos amigos incrédulos debemos de ganarlo para Cristo. Es una cuerda floja en la que nos mantenemos constantemente, pero solo la santidad va a poder mantenernos a flote. Por eso titulé ese mensaje, Amistad versus Santidad. Otra de las características de la apatía espiritual era los pecados no confesados. ¿Cuántas veces, aun cuando ya sabemos que Cristo murió por nosotros, que somos sellados por el Espíritu Santo, estamos viviendo en pecado? Y eso hace que dejemos a Dios a un lado y no confesemos nuestro pecado. Otras veces perdemos la pasión por Cristo. ¿Se acuerdan el pasaje de la iglesia de Éfeso? Que había perdido, tengo contra ti, le dijo Cristo. Haces muchas cosas, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Seguían haciendo obras, aparentaban ser una buena iglesia, todo el mundo trabajaba y funcionaba, pero no era como antes, no con la pasión de al principio. Por eso Cristo les aconseja, recapacita, recuérdate los buenos tiempos cuando lo hacías todo con tremenda pasión. Arrepiéntete y retoma esa pasión para que renueves tu primer amor. La semana pasada estuvimos viendo la importancia de congregarnos, ¿lo recuerdan? Una de las grandes mentiras que Satanás le ha hecho creer al mundo es no necesitas congregarte en la iglesia. Y ahora que hay tanta tecnología menos, usted escucha un buen mensaje de Charles Stanley, busca una de las mejores bandas que te gusta y alabas con ella y todo está bien. Este mensaje se tituló No dejes de congregarte. Porque lo que ignora esa gente muchas veces es que a la iglesia no solo venimos a gozar de comunión con Dios, sino también con los hermanos. Necesitamos de los hermanos y los hermanos nos necesitan a nosotros. Dios ha puesto dones en nosotros para que lo canalicemos aquí en la iglesia para edificación unos de otros. Quedándonos en la casa, no podremos edificarnos unos a otros. Y por último, hoy estamos recordando que Cristo está constantemente tocando a la puerta, aun cuando la autosuficiencia espiritual o la tibieza espiritual venga a nuestra vida. Hermano, ningún creyente está exento de ser presa de la apatía espiritual. Muchas van a ser las tentaciones que nos van a alar hacia ella. ¿Estamos listos para este reto, para enfrentarlo? Sin embargo, aun cuando caigamos en esta trampa, debemos tener algo seguro. Cristo está dispuesto siempre a restaurar nuestra comunión con nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Quiera Dios que esas palabras retumben en nuestras mentes ahora y siempre. Evitemos la apatía espiritual a través de la santidad. Pero si algún día caemos en una trampa, recordemos que ahí está Cristo a la puerta. Y termino
con una anécdota que impactó mi vida siendo pequeño. Fui a una reunión entre iglesias, era un niño y recuerdo un testimonio que alguien contó. Un pastor de años, líder en la convención, dijo que un día le avisaron que uno de los miembros fundadores de su iglesia, diácono de su iglesia, había intentado suicidarse. Imagínense, el hombre salió corriendo a ver qué había pasado. Gracias a Dios el hombre no pudo suicidarse. Dios no lo permitió. Y el hombre estaba apesadumbrado y llorando en una esquina, ahí en el hospital, cuando el pastor llegó y el pastor no sabía qué preguntarle. La persona que menos pensaba el pastor que podía hacer eso era ese hombre. Y cuando el pastor le preguntó, hermano, ¿qué sucedió? Este hombre le respondió una de las grandes verdades sencillas y tristes que a veces pasan en nuestra vida. Y le dijo, Satanás me engañó. Tenemos que saber que en cuanto salgamos de aquí, Satanás va a estar constantemente intentando engañarnos para que pequemos, para que dejemos a Dios a un lado, para que oigamos sus cantos de sirena y vayamos tras el pecado, un pecado que Él envuelve, que Él disfraza. Y podemos ser víctimas de la apatía espiritual. Pero recuerden, aun cuando esto suceda, Cristo está tocando a nuestra puerta siempre, intentando restablecer su amistad con nosotros. Oremos. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por esta serie que ha terminado hoy y que ha sido de bien para nuestras vidas. Gracias porque en ella aprendemos que aun cuando nosotros fallamos y somos infieles, tú permaneces fiel. Que aun cuando te damos la espalda y te cerramos la puerta de nuestros corazones, tú permaneces en el portal, tocando constantemente, pacientemente nuestros corazones, hasta que rectifiquemos, abramos la puerta, te invitemos a entrar y a cenar y podamos restablecer nuevamente nuestra comunión contigo. Gracias, Cristo, por tu misericordia y por tu amor hacia nosotros. Gracias porque contigo siempre tenemos segundas oportunidades. Gracias porque aun cuando caigamos tan bajo como esta iglesia de la Odisea, Señor, hay solución y hay esperanza en ti. Ayúdanos a nunca olvidarlo, a no dejarnos engañar por Satanás. Ayúdanos a entender que sin ti no somos nada, que necesitamos encarecidamente de ti. Ayúdanos a fijar nuestra mirada en Cristo y solo en Él. Y no permitas que ni la fama, ni el dinero, ni la familia, ni el trabajo, ni ninguna otra cosa pueda ocupar el primer lugar de nuestras vidas. Guíanos, bendícenos y haz que cada día busquemos más de ti, nos santifiquemos cada día más para poder ser utilizados por ti como la iglesia que impacte a este mundo con el Evangelio de Jesucristo. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Ayúdanos cada día, oh Señor, a buscar más de ti y a entender que nuestra única misión es agradarte cada segundo de nuestra existencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Y no sé ustedes, yo allá afuera estaba comentándole a Michael cuánto este sermón me tocó a mí y cuánto esta serie me ha tocado a mí. Porque quizás nosotros pensamos que amamos a Dios, pero no nos damos cuenta de que, como decía Samuel David, que paramos de aguantarle la mano a nuestra pareja. Quizás no lo amamos tanto como lo amábamos al principio. Quizás no le demostramos cuánto lo amamos. Y me estaba acordando de una canción cuando mi hermana Natasha me regaló este brazalete que me recuerda en todo momento que yo estoy contigo siempre. Mateo 28:20 que dice: yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo, hasta el fin de la tierra.
yo estaba meditando en una canción que dice, y volveré a adorar como antes. La canción se llama Heart of Worship. Te volveré a adorar como antes, donde todo eres tú, Cristo. Perdóname por haber cambiado, porque todo eres tú, Cristo. Que nosotros podamos amar a Dios con todo. Que nosotros podamos aprender a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro pensamiento y con todo nuestro corazón. Esta canción que vamos a cantar dice, cantaré de tu amor, pero dice, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos seguirán por tu voz. Que esto no se quede en una canción, que podamos ir y vivir lo que hemos escuchado en esta serie. Gracias, pastor. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar juntos. Hermano, ha sido un gozo tremendo estar aquí. Queremos recordar que los viernes a las 8:30 de la noche estamos orando en este local. Venimos a orar exclusivamente. ¿Necesitamos orar? Sí, y mucho. Hacemos eso como iglesia cada viernes a las 8:30, así que te estamos invitando. Los domingos, 10 de la mañana, 12 de mediodía, estamos aquí para celebrar servicios similar a este. Recuerde reservar online, por favor, es importante. Se están llenando las capacidades y siempre es bueno saber cómo podemos maniobrar en este caso. Así que, por favor, ayúdenos en esto. Si usted desea ofrendar hoy físicamente, puede hacerlo ahí en el buzón de las ofrendas que hemos habilitado. Si desea hacerlo de otra manera online, puede ir a alcancemiami.com y ahí se le explicará de una manera fácil cómo hacerlo. Seguimos orando por enfermos y necesitados en nuestra gran lista de oración.
Recordamos que mañana Ernestico comienza un nuevo tratamiento y necesita de nuestras oraciones. También su esposa para que Dios la fortalezca. Recordamos la situación tremenda que está nuestro hermano Juanchi. Oremos por él sin desmayar. Ayunemos, busquemos espacio en cada momento del día para orar por estos hermanos. Seguimos orando por su Jamie, seguimos orando por Milady, seguimos orando por nuestros niños, por nuestros necesitados, en fin. No dejemos de orar. Recuerden el reto que tenemos. Al menos 1 hora al día de tiempo de calidad con Dios por medio de la oración. Si lo logramos, estoy seguro que vamos a subir un peldaño. Vamos a subir a otro nivel de relación con Dios. Y vamos a ver grandes cosas en el nombre del Señor. Así que el reto sigue en pie. Gracias, hermanos, por estar aquí. Y vamos a terminar en oración. Dios, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este culto. Gracias por tu presencia entre nosotros, Señor. Esperamos que te haya agradado esta ofrenda que te hemos elevado a ti, porque solo para ti es este culto, Dios mío. Guíanos y bendícenos, especialmente ahora con estos enfermos que hemos puesto delante de ti. Especialmente te pedimos por Ernestico, por Juancho, Dios, por sus esposas. Dios mío, ayúdalos. Mira la situación en que están. Pero confiamos en ti, porque tú eres todopoderoso, porque eres todo misericordia, porque eres el dador y creador de la vida, Señor. Y porque si estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A quién acudiremos, Señor, si no es a ti? Por lo tanto, nos olvidamos de lo que dicen los médicos, de lo que diga la lógica humana, y nos amparamos en tu misericordia, Señor. Clamamos por milagros, los mismos milagros que has hecho, que estás haciendo y que seguirás haciendo, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Guíanos, bendícenos con el resto de los enfermos y necesitados de nuestra lista. Gracias porque la hermana Sujarmi está con nosotros aquí, Señor. Gracias porque ha regresado físicamente. Gracias porque ella ha seguido confiando en ti. Y nosotros también confiamos en que tú terminarás la obra en ella, Señor. Y una vez más te glorificarás en su vida. Sigue guiándonos, ayúdanos a hacer ejemplo en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestros hogares. Bendícenos, danos el descanso necesario para enfrentar la semana laboral a partir de mañana. Y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Te pedimos también, oh Dios, por nuestro presidente que está enfermo, por la primera dama, que tú los ayudes también a recuperarse, que tú los bendigas, oh Señor, y que pronto puedan estar en sus funciones. Guíalos a ellos también, oh Dios. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Quedan despedidos, hermanos. Bendiciones.